Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, Señor, con el que tú nos atraes hacia ti y con el que el día de hoy, Señor, tú has decidido, Señor, hablarnos, Señor, y hablar a nuestro corazón, Señor, tu palabra, Dios, que podemos venir aquí, podemos encontrar refugio, podemos encontrar consuelo, podemos encontrar ánimo, Señor, podemos encontrar dirección. Señor, háblanos, Dios, que cada uno de nosotros tengamos oídos, Señor, para escucharte. Yo mismo, Señor, necesito escucharte, Señor, el día de hoy. Obra en mí, obra en cada uno de nosotros, Señor, y que tú hagas cambios el día de hoy, que hoy sea un día clave, Padre, que hoy sea un día clave en la vida de cada uno de nosotros. Sí, Señor, tu palabra transforma corazones, tu palabra transforma todo. Señor, que tu palabra venga, Señor, y sea depositada en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, te damos muchas gracias. Amén. Muy bien. Entonces, el mensaje del día de hoy lo titulé Rendición completa. ¿Sí? Y es bien padre que el pastor, desde el mensaje que nos compartió hace 2 semanas, sí, creo más o menos, Edgar, y luego lo que el pastor nos compartió, él ya me ha dicho desde hace tiempo, ¿verdad?, de que predicar el día de hoy, y así escuchando a Dios, meditando la palabra, no nos pusimos de acuerdo y Dios estaba hablándonos cosas que coinciden, ¿no? Coincidió mucho lo que yo estaba pensando y tratando de escuchar de parte de Dios con lo que nos han estado compartiendo acerca de la libertad. ¿Sí? ¿Cuántos han sido bendecidos por esto? ¿Cuántos se dan cuenta que Dios nos está hablando? Dios nos está hablando. Entonces, voy a tomar quizás un aspecto un poco diferente, pero está muy relacionado con la libertad, ¿sí? Y para empezar o para introducir esto, me gustaría hablarles acerca de alguien. Quiero contarles acerca de una persona. A lo mejor no todos la conocen, no todos conocen a esta persona, pero es una persona muy famosa y muy destacada, especialmente ahorita en este tiempo. ¿Me pones la imagen, por favor? Es un jugador de fútbol, es un futbolista del Real Madrid, se llama Luka Modric, es de Croacia. Y como digo, a lo mejor no todos conocen quién es, por eso les voy a contar un poquito, no todo, pero principalmente la razón por la que esta persona es importante es porque es uno de los jugadores más destacados ahorita del fútbol europeo. El equipo en el que está, que es el Real Madrid, algunos dicen que es el jugador más importante del equipo, ¿se imaginan? ¿Sí? Entonces ha ganado muchos premios, ahorita es campeón de la Champions con el Real Madrid, estuvo jugando en el Mundial, ¿sí? Es la primera vez que Croacia llega a una final, ¿sí? La primera vez, y en mucho se debió a este jugador, a Luka Modric. Imagínense, es como si México un día llegara a estar en la final, aunque sea, no nos emocionaríamos. Sí, y eso que México es más destacado en el fútbol que Croacia. Entonces imagínense cómo la importancia que tiene esto, ¿no? Para un país que nunca había podido llegar a esa posición, y Luka Modric lo logró junto con su equipo. Ahorita ha recibido algunos de los mayores premios en el fútbol, como el premio UEFA al mejor jugador en Europa, o el premio The Best al mejor jugador de la FIFA, ¿sí? Y pues con esto podemos decir que él realmente es un futbolista muy exitoso. ¿Está de acuerdo conmigo? Y aunque el éxito no lo define el dinero,
no podemos pasar por alto que realmente este jugador es muy bien pagado, ¿sí? Y por lo tanto tiene mucho dinero. Nada más le voy a mencionar 2 datos y con eso me va a dar la razón. ¿Sabe cuánto gana por día este jugador? Gana más de $52,000, ¿sí? Por día. No es la quincena, no es al mes. Gana más de $52,000 por día. Entonces imagínense al año cuánto gana. Al año gana más de 10 millones de dólares. ¿Sí? Más de 10 millones de dólares. Eso en pesos, pues, lo sube todavía mucho más, ¿no? Pero algo muy, muy particular pasó en estos días con él, ya que en la ceremonia de premiación de ahorita el último que les dije, de el mejor jugador de la FIFA, le tomaron una foto con su celular, llamando el celular, y a todos le llamó la atención, ¿sí saben qué? El celular. ¿Por qué? Porque ese celular que trae es un iPhone, y iPhone es como sinónimo de wow, de qué padre, y de prestigio y todo, ¿no? Pero es el iPhone 5S. Ahorita es el modelo más sencillo del iPhone, ¿sí? De hecho ya está descontinuado. Ya no se encuentra en la página de Apple y ya no hay actualizaciones para este iPhone. Entonces, este iPhone usted lo encuentra de $3,000 para abajo. Entonces no es inaccesible como, por ejemplo, el siguiente, que es el más reciente modelo, ¿verdad? El iPhone XS Max. ¿Sabe cuánto cuesta este iPhone? ¿Sabe la cantidad de cosas que me podría comprar con el equivalente a lo que cuesta este iPhone? Este iPhone cuesta desde $45,000 así para abajo. 35,000, 32,000. Imagínense, ¿no? Ahora, este iPhone lo tienen, es muy seguro que lo tienen varios de sus compañeros, ¿no? Pueden tener, ¿cuánto le dije que ganaba? 52,000, o sea, en un año se puede comprar muchísimos, ¿no? Fácil, unos 3, fácil, se puede comprar Luka Modric, pero él trae un celular sencillo, ¿no? Ahora, han hecho memes acerca de esto y muchas cosas así en las redes sociales, pero en realidad lo que muchos, por ejemplo, usaban este caso para decir, mejor jugador de Europa, mejor jugador de la FIFA, que eso es el fútbol a nivel mundial, y con un celular simple y sencillo. Tú que te estás quebrando la cabeza de que, ay, ¿cuándo podré tener el iPhone XS, verdad? Que ahorita que pusimos la imagen, de seguro a algunos se les hizo agua a la boca y, qué padre. Digo, a lo mejor no todos son aquí aficionados a la tecnología, pero algunos sí lo somos. Pasándolo a otras cosas, ¿verdad? A veces nosotros nos gustaría tener pues ciertas cosas materiales, ¿verdad? Como ya no un iPhone de ese, un iPhone más bajito, ¿verdad? O un carro, él tiene un Mercedes, no me acuerdo, pero pues un carro, aunque sea que no esté humeando tanto, ¿verdad? Que sí le funcione la reversa y todo. Y nos gustaría tener cosas mejores y a veces nos preocupamos tanto. Y llamaba mucho la atención que este jugador que las puede tener, se conforma, ¿no? Está contento con cosas simples y sencillas. Y además que él es conocido por eso. Él es conocido por ser una persona muy sencilla, muy, muy simple, muy humilde. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta es el contexto de este jugador, ¿sí? La historia de este jugador, que es muy distinta a la de muchos otros jugadores, como Messi, a un Cristiano Ronaldo que él no siempre fue sencillo todo para él, a donde está ahorita. Aún así es mucho más difícil la historia de este jugador. ¿Por qué? Porque cuando Modric era un niño,
A él le tocó vivir los estragos de la guerra en su país, en Croacia. Aún estaban llevándose a cabo las guerras yugoslavas o las guerras de los Balcanes, se les llama, ¿sí? Y a la edad de 6 años, él le tocó ver asesinado a su abuelo afuera de su casa. Sí. Lo encontraron tirado en el piso sobre un charco de sangre porque fue asesinado y su abuelo se llamaba igual que él, Luka Modric. Imagínense, él comenta que ese ha sido el día más triste de toda su vida. ¿Sí? Su papá, él sirvió en la guerra, él fue a pelear y ahí lo vemos de niño. Hay un video que tomaron de cuando él estaba más pequeño todavía que eso, donde él está pastoreando ovejas. Entonces, está bien cortito, nada más para que lo podamos checar. Y él cuando asesinaron a su abuelo, su papá los agarró a él, a su mamá, bueno, a la esposa de él, o sea, mamá de Modric, y a su hermana, y se los llevó. Se los llevó a otro lado, más seguro. Y en realidad Luka vivió prácticamente toda su niñez en un hotel, en el cuarto de un hotel, que no era un hotel 5 estrellas, ¿verdad? Era un hotel pues así muy, muy simple, antiguo. Y su casa era una habitación chiquita de un hotel, esa era su casa. ¿Sí? Y él le gustaba el fútbol desde niño. Bueno, a lo mejor no se pudo poner, pero volvemos a la foto donde está Luka de niño. Y dice que él no lo dejaban salir al patio del hotel a jugar fútbol y todo porque tenían miedo de los francotiradores. Imagínense, aquí es como que ten cuidado con los carros, ¿verdad? Pero allá es no salgas porque está tan peligroso el lugar. Entonces imagínense cómo él creció y vivió ahí toda su infancia. Pero él pues probablemente en los pasillos ahí del hotel seguía él practicando. Muy bien. Y ahí vemos al pequeño Luka. Por lo tanto podemos ver que su familia no era una familia acomodada, ¿verdad? A las afueras del hotel, la calle que estaba enfrente del hotel estaba en escombros. Y su vida seguramente tuvo muchas carencias. De hecho, uno de sus entrenadores, de sus primeros entrenadores, platica que él no tenía para, ¿cómo se llaman? ¿Rodilleras? No, los que se ponen los espinilleras. Y su papá le hizo unas de madera. Y él se las escondía con las calcetas para que no se las vieran, le daba vergüenza. ¿Sí? Entonces imagínense, tenía muchas carencias. Y no era porque fuera pobre en sí, sino porque vivía en medio de ¿qué? De una guerra, ¿no? De una guerra. Entonces imagínense, cuando alguien está viviendo en medio de una guerra donde tus preocupaciones no son tanto el que, no sé, si vas a tener este carro o aquel o esta casa o aquella o este celular, sino tus preocupaciones son si voy a vivir al día siguiente. Yo creo que es muy fácil que él valorara las cosas de diferente manera, ¿no? Y que él o valorara más otras cosas, ¿verdad? Entonces se puede pensar, podemos deducir que esa es una de las razones por las que él probablemente es una persona no tan excéntrica, no tan pues que se enorgullece tanto de sus posesiones, ¿verdad? Yo creo que él sabe lo que es realmente importante. Y de hecho él tiene una familia, tiene 2 hijos, también está por ahí la foto, tiene un niño y una niña. Y obviamente sus hijos pues, no van a crecer de la misma manera que él,
¿verdad? Esperemos que Él pueda enseñarles también a valorar las cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando el pastor nos estaba compartiendo el domingo pasado acerca de la verdad, ¿qué es la verdad? ¿Se acuerda qué es la verdad? Es la comprensión correcta de la realidad, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros no comprendemos de manera correcta la realidad y nos dejamos llevar por tantas cosas, ¿sí? Y tenemos una visión tan diferente del mundo, ¿sí? Y le damos tanta importancia a muchas otras cosas que no la tienen. Y a las cosas que sí tienen importancia las menospreciamos, ¿no? Entonces, hablando de esto, hay una palabra muy en particular que Jesús habló a sus discípulos y que también nos está hablando el día de hoy a nosotros, ¿sí? Así es que le pido que me acompañe a leer Mateo capítulo 16. Perdón, sí estamos grabando, ¿verdad? Okay. Mateo capítulo 16, a partir del verso 21. Vamos a leer qué es lo que está hablando Jesús ahí. Mateo 16, 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, porque ya estaba, paréntesis, porque ya estaba próxima el tiempo en el que Jesús iba a ser arrestado y crucificado. Entonces dice que iba a sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y iba a ser muerto y resucitar al tercer día. Eso les estaba diciendo a sus discípulos. Y luego en el siguiente dice: tomando aparte a Jesús, Pedro le reprendió. Yo no me imagino cómo es eso, ¿verdad? Pedro regañando a Jesús. Y dice que lo reprendió y le dijo: no lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. O sea, en otras palabras le está diciendo, no, pero ¿qué estás diciendo, Señor? ¿Verdad? ¿Cómo que te vas a morir? ¿Cómo que te van a arrestar? ¿Cómo que te van a matar? La parte de que va a resucitar, yo creo que se le borró de la mente, o no la escuchó, ¿verdad? Se quedó demasiado impresionado por la otra. ¿Y cómo que te van a matar, Señor? No, Dios no lo quiera, ¿verdad? Si fuera mexicano hubiera dicho, Dios no lo quiera. Y le dijo, que nunca te pase, que nunca vaya a pasar eso. ¿Y cómo respondió Jesús? Vamos al siguiente verso. Volviéndose él, o sea Jesús, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y está fuerte, ¿verdad? Para entenderlo, no es que Jesús le llamó a Satanás a Pedro, sino que Jesús, él conociendo la correcta realidad de las cosas, él sabía que Pedro estaba siendo influenciado por Satanás para tratar de convencerlo, si es que podía, o de hacerle ver, como de autocompadecerse, ¿verdad? No, Señor, no te pase eso. ¿Sí? Y Dios reprendió a Satanás, ¿verdad? Por medio de Pedro. Y le dijo: quítate delante de mí. ¿Sí? Me estás tratando de hacer que caiga, me estás tratando de hacer que tropiece, que no cumpla mi propósito. Porque tú no estás pensando, refiriéndose a Satanás, tú no estás pensando en las cosas de Dios. Tú no quieres hacer la voluntad de Dios. Tú piensas en las cosas de los hombres. ¿Sí? Tú quieres nada más las cosas terrenales.
Y eso le dijo. Yo no me imagino cómo Pedro ha de haber reaccionado, ¿verdad? Yo creo que no dijo nada porque ya no sigue ahí que le haya respondido. Y luego Jesús continuó en verso 24 y dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Y luego, el siguiente: porque el que quiera salvar su vida, o sea, refiriéndose a su alma, salvarse a sí mismo, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, la encontrará. Entonces vamos a ver qué fue lo que Jesús quiso decir con estas palabras. Primero, cuando reprendió a Pedro en el verso 23, nos muestra que Satanás, siempre que nosotros estamos tratando de avanzar en lo espiritual, siempre que nosotros estamos tratando de obedecer a Dios, de cumplir los propósitos de Dios, de cumplir con la voluntad de Dios, tenemos un enemigo de nuestra alma. Estamos en una guerra. Sí. No nos gusta escuchar eso. A nosotros nos gustaría, a veces no conscientemente, pero a veces inconscientemente pensamos como si aquí fuera el cielo. Y como si aquí pudiéramos tener todo lo que queremos, todo lo que es bueno para nosotros, ¿verdad? Y nos gustaría tener todas las comodidades y todo. Y se nos olvida o ignoramos que en realidad en este mundo estamos en una guerra. Sí. Y por eso les platicaba la historia del principio, de este futbolista. Sí. Porque cuando estamos en una guerra, nuestras prioridades definitivamente van a cambiar. Cuando nos damos cuenta que estamos en una guerra espiritual, una guerra de pensamientos, ¿sí? Una guerra en la que nosotros estamos luchando si seguir las cosas de los hombres, como decía Jesús, o sea, las cosas terrenales, humanas, o las cosas de Dios. ¿Sí? Si decidirnos por lo que a nosotros nos gusta, o por nuestra comodidad, nuestra seguridad aquí, o decidirnos por las cosas que Dios quiere para nosotros y quiere para nuestra vida. Estamos en una guerra, todos, ¿sí? Y hay bajas, y hay victorias también, pero cuando nosotros somos conscientes de que estamos en una guerra, nuestra mentalidad y nuestra manera de ver las cosas tiene que cambiar, ¿sí? Entonces, Pedro, yo creo que a Pedro se le olvidó esta parte, o a lo mejor la ignoraba. Pero Pedro quizás estaba pensando, ya falta poco, ¿verdad? Jesús ya llegó a Jerusalén, no falta, a lo mejor es cuestión de días, cuestión de semanas en que el pueblo lo va a nombrar rey. Y por fin va a gobernarnos alguien justo, por fin va a gobernarnos un profeta de Dios. No sé, estoy especulando, no es que realmente Pedro pensara eso, pero yo me imagino. Si no, ¿por qué le dijo a Jesús? No, que no mueras. ¿Sí? Él no entendía, estaba fuera de su mente por completo el propósito de Jesús, ¿verdad? De que era necesario de que Él muriera para pagar por el pecado de la humanidad, del hombre, ¿sí? Porque Él iba a poner su vida por nosotros. Si Él no hubiera muerto, nosotros no hubiéramos tenido perdón, ¿sí? Si Él no hubiera muerto, nosotros no hubiéramos tenido libre acceso a Dios. Entonces, Pedro seguramente ya estaba rebajando la vida de Jesús y el propósito de Jesús a algo terrenal, ¿verdad? Y él ya estaba muy a gusto, ¿verdad? Y sí, la gente nos sigue, y hacemos milagros, y le hablamos a la gente de Dios, ¿verdad? Probablemente ya estaba muy acomodado. Y no era una persona mala, así que tú digas, ¿verdad? Como Judas, que él estaba siguiendo a Jesús por conveniencia.
Pedro realmente, él seguía a Jesús porque creía en él. Pero aún así él se acomodó a lo terrenal. Y es por eso el mensaje de este día, hermanos. ¿Por qué? Porque todos nosotros, ya sea que desconozcamos o tengamos ignorancia en la fe, o que ya sepamos y que ya estemos creyendo en Cristo, nosotros somos tentados por temporadas o a veces hasta diario a rebajar lo de Dios a nuestro nivel. Somos tentados a rebajar lo de Dios a solamente las cosas que a nosotros nos convienen, las cosas que solamente a nosotros nos gustan, y a sentirnos cómodos, ¿sí? Y teniendo todo lo que queremos. Y se nos olvida que Jesús nos llamó a cada uno de nosotros, ¿sí? Él nos permitió conocer su mensaje, conocerlo a Él, no para asentarnos en una vida cómoda. Se nos olvida totalmente. Yo me declaro culpable, ¿sí? Porque se nos olvida eso. Y entonces Jesús le estaba haciendo saber, yo creo que cuando Jesús reprendió a Satanás, al mismo tiempo le estaba haciendo saber a Pedro, ¿verdad? Mira, date cuenta en qué estás pensando. Date cuenta qué es lo que está influyendo tus pensamientos. ¿Sí? Es Satanás, son las cosas de los hombres. Lo que tú estás hablando pertenece a algo carnal, a algo humano. ¿Sí? Date cuenta en qué estás poniendo tu corazón, tu confianza. Porque no estás buscando las cosas de Dios, estás buscando las de los hombres. Y luego en el siguiente verso, ya ahí ya era fuerte, Jesús todavía lo sube a otro nivel. Verso 24, dice que Jesús les dijo, igual voy a parafrasear y yo me imagino a Jesús, si Pedro, mi más fiel discípulo, está pensando así, ¿cómo estarán los demás? No haces broma, ¿cómo estarán los demás? Y yo me imagino, obviamente Jesús los conocía y la verdad es que no estaban muy bien, porque cuando arrestaron a Jesús, ¿qué hicieron? ¿Alguien sabe? Huyeron, ¿no? El mismo Pedro que le dijo, no, Señor, que no te vaya a pasar eso, ni lo mande Dios, el mismo salió corriendo junto con los demás, y aun cuando fue ahí a buscarlo, donde estaba arrestado, lo negó. Negó que lo conocía, ¿no? Entonces, todos, no nada más Pedro, todos sufrían del mismo mal. ¿Sí? Todos probablemente veían a Jesús como alguien que iba a mejorar su vida. ¿Sí? Entonces Jesús les dijo, a ver, es como que, fíjense bien, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Traduciéndolo al lenguaje actual, imagínense que Jesús estaba diciendo, todo el que quiera seguirme, todo el que quiera ser cristiano, todo el que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a las cosas que quiere. Tiene que negarse a vivir para sí mismo. Tiene que negarse a considerar su vida como suya. ¿Sí? Y no solamente eso, sino que también tiene que tomar su cruz. Para nosotros tomar la cruz tiene un significado totalmente diferente a como lo oyeron los apóstoles en ese tiempo. Para nosotros ahora, si lo cambiáramos a palabras que nosotros pudiéramos entender como ellos lo entendieron, es como si Jesús dijera, aparte de negarte a ti mismo para seguirme, tienes que ir, que te metan al cerezo y que te condenen a pena de muerte. Bueno, aquí no es legal, pero imagínense que es legal. Tienes que ir, inyectar y ponerte la inyección letal.
Se imagina que a la puerta de la iglesia hubiera una persona con una hoja y luego con requisitos, ¿verdad? ¿Sabe? Para poder pertenecer a esta iglesia, usted tiene que negarse a sí mismo y ir a que lo sacrifiquen. Ir a la silla eléctrica. O sea, prácticamente ir a morirse. Para que usted pueda ser cristiano, usted necesita estar dispuesto a morir. Así es como sonó para sus discípulos, para los apóstoles. Sí. Probablemente muchos de aquí es como que, caray, espérese. ¿Verdad? Es que yo me imaginaba una cosa diferente. ¿Sí? Y suena fuerte, pero son palabras de Jesús. Sí, son palabras de Jesús. Y Jesús les dijo, si quieren ser mis discípulos, si quieren ser cristianos, ustedes necesitan estar dispuestos a renunciar a sus propias cosas, a renunciar a lo que ustedes quieren, a renunciar a vivir para ustedes mismos y estar dispuestos a morir por mí. ¿Sí? Yo me imagino, es como los generales de las guerras antiguas, cuando a los soldados en la batalla los entrenaban y todo, pero ellos cada día que estaban siendo entrenados, ellos sabían cuál podría ser su fin. ¿Sí? A lo mejor sí ganar guerras, conquistar países, conquistar territorios, dar victoria a su país, pero eso implicaba ¿qué? Su vida. Implicaba que ellos murieran. Aún si no ganaban. Ellos tenían al adentrarse al ejército, ellos tenían que estar dispuestos a morir. ¿Cierto? A morir. ¿Sí? Y Jesús está diciendo algo muy parecido aquí. Vamos a ponerlo en este contexto. Si tú quieres ser parte de mi ejército, que de hecho a veces así lo dicen, ¿no? El ejército de Dios, ¿verdad? Y suena bien padre y nos emocionamos. Pero vamos a bajarlo, vamos a aterrizarlo. Y a las mismas palabras de Jesús, Jesús dice, si tú estás dispuesto a unirte a mi ejército, tú tienes que no solamente disciplinarte y negarte a ti mismo, tienes que estar dispuesto a morir. A morir por mí. Y luego, tome su cruz y que me siga. Y entonces, cuando ya estás dispuesto a renunciar a tu vida y a morir por mí, entonces sígueme, estaba diciendo Jesús. Entonces sígueme. Sí. Y son palabras un tanto fuertes para nosotros porque me atrevo a decir que particularmente en nuestro contexto social, que no vivimos en un país donde hay guerra, no vivimos en un país donde hay persecución, no vivimos en un país donde, que precisamente no es, totalmente creyente en el sentido de que, como otros países, ¿no? Que sí ponen sus leyes y sus maneras de hacer las cosas conforme a una religión. Pero aquí, de todas maneras, vivimos en un país con muchas libertades y que eso es bueno, gracias a Dios. Pero ¿en qué momento eso no se vuelve tan bueno? Cuando nos acomodamos y cuando tratamos de acomodar el evangelio a la manera como nosotros nos gustaría vivir. Sí. Y sin querer, muchas veces, sin darnos cuenta, creemos en otro evangelio. Hermanos, creemos en otro evangelio muy distinto al que Jesús habló. Creemos en otro mensaje muy distinto al que los apóstoles escucharon de parte de Jesús. Porque el evangelio real es este. No es, si quieres ser mi discípulo,
cumple con estos ritos o estas reglas, no. Si quieres ser mi discípulo, nada más compórtate de esta manera y ve a la iglesia y haz esto, no. Si quieres ser mi discípulo, debes estar dispuesto a entregar tu vida. Jesús se va más profundo, algo más profundo en el corazón del hombre. Sí. No se queda nada más en el conocimiento, en conocer ciertas cosas. Y Jesús no dice, para ser mi discípulo tienes que conocer la Biblia, no. No se queda nada más en las emociones, ¿verdad? Para ser mi discípulo tienes que estar siempre feliz, siempre alegre y siempre contento y aleluya, gloria a Dios. No. Para ser mi discípulo no tienes que cumplir con ciertos requisitos. Para ser mi discípulo tienes que analizar dónde está tu corazón. La cosa que más te importe de tu vida, solamente puedo ser yo. Eso le estaba diciendo Jesús a sus apóstoles. Lo que más tú quieres, lo que más tú anhelas, la vida perfecta para ti, tu vida perfecta tiene que ser vivir para mí y morir para mí. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Sí. Y luego nos lo explica un poquito más en el siguiente verso, 25, donde dice, bueno, aquí nos explica por qué razón Jesús estaba diciendo eso. ¿Sí? ¿Acaso Jesús es alguien tan egocéntrico, verdad, que solamente quiere que vivamos para Él como un tirano, verdad? Como alguien de que nos quiere tener sometidos? Porque eso puede sonar, ¿verdad? Si el evangelio es, tienes que renunciar a tu vida y estar dispuesto a morir por mí, eso lo pensaríamos de alguien como un gobernante, ¿no? Muy excéntrico. Pero Jesús explica por qué y dice, porque el que quiera salvar su vida, el que quiera salvar su alma, el que quiera guardar su vida, el que quiera amarse demasiado a sí mismo, el que quiera atesorar demasiado las cosas que le gustan, ¿sí? El que quiera no perder nada, ganarlo todo, lo que nos ofrece el mundo. El que quiera ganar, salvar su vida, la terminará perdiendo. Y a mí me gusta ponerlo igual de esta manera, la echará a perder. El que quiera salvar su vida, la va a echar a perder. Vas a echar a perder tu vida, está diciendo Jesús. Si tú quieres ganarte el mundo, en realidad lo vas a perder. Pero el que pierda su vida, ¿sí? El que esté dispuesto a renunciar a sus cosas, a sus ideales de una vida perfecta, o como le gustaría vivir o tener, o con quien le gustaría estar, o cómo le gustaría verse, o la posición que le gustaría tener delante de los demás, no sé, tantas cosas. Si tú estás dispuesto a renunciar a todo eso, si tú estás dispuesto a dejarlo todo, hacerlo a un lado, y no hacerlo a un lado de modo de que estés así como que volteando, ¿verdad? No, es hacerlo a un lado para atrás y tú ya no existe más. Si tú estás dispuesto a perder tu vida por causa de mí, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar? La hallarás. Realmente la encontrarás. Realmente vas a conocer el verdadero significado de la vida. Vas a conocer el verdadero propósito de por el que estás vivo.
¿sí? Cuando renuncies a todo eso, cuando te rindas, ¿sí? Hace algunos, no sé, meses, escuché una canción y esta canción me desafía tanto. Es una canción en inglés, por eso no se las traje, pero el coro de esta canción resume mucho lo que el mensaje tiene de toda la canción. Y el coro dice, no quiero dejar un legado, no quiero que la gente me recuerde. Quiero que solo seas tú, Jesús. Quiero que cada segundo de mi vida apunte hacia ti. Y esto me pegó muchísimo. Porque yo recuerdo cuando yo estaba más joven, cuando era un adolescente y cuando yo empezaba a pensar en así, ¿qué me gustaría hacer con mi vida? Sí, todas esas cosas, ¿no? ¿A qué me gustaría dedicarme? Así, ¿qué quiero hacer de grande y todo eso? Algo que había mucho dentro de mí era, me gustaría dejar un legado, me gustaría ser recordado, ¿sí? Y yo pensaba, ¿cómo? ¿Pero cómo le puedo hacer? ¿Verdad? Y yo decía, pues solamente encontrando la cura para el SIDA o haciendo un descubrimiento muy grandioso, inventando algo muy espectacular, ¿verdad? Algo que cambie la historia. Y la verdad, tal vez no tengo mucho talento para eso, entonces me desanimaba. Yo decía, no, pues ¿cómo le voy a hacer? Pero en mí yo no pensaba algo así como nada más de que, pues yo quiero ser doctor o quiero ser esto. Lo que yo pensaba era, yo quiero dejar un legado. Yo quiero que la gente me recuerde. Y mucho tiempo después de eso, cuando yo ya empecé a venir a la iglesia, yo tenía 16, 17 años, y empezar a conocer de Dios y todo, Dios cambia muchas cosas en mí, cambia muchas maneras de pensar que yo tenía, muchas cosas con las que yo batallaba. Dios me ayuda, ¿verdad? Y aprendo muchísimo, mi vida cambia totalmente, mi familia, pero eso que estaba como más profundo, ¿sí? Y que de en cierta manera yo lo había cristianizado, y ese anhelo que yo tenía antes de, yo quiero dejar un legado, ¿sí? Yo lo estaba disfrazando de manera cristiana, y yo estaba pensando, siendo misionero, ¿verdad? De seguro Dios quiere que yo sea misionero para que sí, o sea, para hacer cosas grandes. Y ya sabe, el concepto que tenemos de los misioneros es como héroes espirituales, ¿no? Con cosas que hacen, que la gente común no hace, cosas extraordinarias. Y sin darme cuenta, yo estaba manteniendo algo que yo deseaba antes. Y yo quería ser conocido, y yo quería ser famoso, con la excusa de dejar un legado, con la excusa de dejar algo importante para la gente y todo. Dios, a través de un proceso que probablemente aún no ha terminado, me empieza a mostrar y me empieza a hacer que me dé cuenta cómo realmente estaba mi corazón, qué es lo que realmente yo anhelo, qué es lo que realmente me hace feliz, ¿sí? En dónde realmente está mi alegría, mi satisfacción. Dios empieza a mostrarme muchas cosas, y muchas de esas pues las he ido rindiendo, y sí, Señor, tienes razón, sí, Señor, tienes razón. Y cuando escucho esta canción que les platico, que dice, yo no quiero dejar un legado, me pegó porque como que el Espíritu Santo me habló y me hizo darme cuenta de esto que le estoy platicando ahorita. Y es como que, ok, esas cosas que has rendido ya están bien, pero aún falta otra. Y es esa. Y es tu ego. ¿Sí? Es el querer exaltarte a ti mismo. Querer que la gente te reconozca. Tener el aplauso de las personas.
Sí. Que la gente te admire o te diga, qué bien haces esto, qué bien haces aquello. Sí. Y Dios me está diciendo, eso también lo tienes que rendir. Sí. Y tienes que estar dispuesto a que si tu vida nunca pasa, o sea, nunca es reconocida, si todos los años que vivas, ya sean 30, 40, 50, 80, en todos esos años tú nunca dejaste un legado, por así decirlo, tú pasaste desapercibido para el mundo, pero cumpliste mi propósito. Solamente así vas a ser verdaderamente mi discípulo. Sí. Y ha sido duro para mí, porque muchas veces, como les digo, lo cristianizamos y hasta a veces decimos, esta es la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para mí es esto y Él quiere que yo sea esto, que yo haga esto, que yo haga aquello. Y muchas veces estamos disfrazándolo de cosas que realmente, como Jesús le dijo a Pedro, no estás pensando en las cosas de Dios, estás pensando en las cosas de los hombres. Sí. Pedro estaba creyendo que yo me imagino que él no pensó, ay, Jesús me va a regañar. Me imagino que él se imaginaba a Jesús como que, tienes razón, Pedro, sí es cierto, ¿verdad? Y Pedro, júntate conmigo, Jesús. Y nada, lo regaña, ¿verdad? Le dice, Pedro, no, tú no estás pensando bien. Tú no estás pensando en las cosas de Dios. Sí. ¿Y qué tal que si Dios nos está haciendo esa misma observación a nosotros el día de hoy? Tal vez lo que tú has pensado para tu vida, como el pastor nos decía la vez pasada, si tú crees que necesitas algo, necesitas tanto eso, tanto aquello, esa persona o esa posición, o ese lugar o eso, y a veces hasta tú dices, yo estoy orando para que Dios me lo dé. Sí, y estoy esforzando, ¿verdad? Y estoy tratando de cumplir con todo, la Biblia y todo. Tal vez Dios te pueda estar diciendo, no estás pensando en las cosas de Dios, estás pensando en las cosas de los hombres. Y entonces hay una pregunta que una vez leí y que me gustaría compartírselas, que dice, si Jesús fuera lo único que tuvieras, ¿serías feliz? Ahora, en el contexto en el que yo escuché esta pregunta fue duro. ¿Por qué? Porque estaba diciendo el autor, estaba diciendo, ¿qué pasaría si el día de hoy se volviera ilegal ser cristiano? Y entonces entraran a las iglesias y entraran aquí y con todo el derecho de la ley nos arrestaran y tú perdieras todo. Imagínate, ¿qué pasaría si el día de hoy tú perdieras, bueno, o sea, siendo creyente, tú perdieras a tu familia? En el sentido de que tú vas a estar encarcelado, vas a ser privado de tu libertad, no vas a poder ver a tu familia, ¿verdad? No vas a poder ver a tus hermanos, a tus hijos o nietos, primos, etc. Vas a perder tu trabajo, ya no te vas a dedicar a lo que te estabas dedicando. Si estás joven y tú estabas estudiando para dedicarte a algo, ya no vas a poder hacerlo, vas a estar en prisión. ¿Qué pasaría si esa persona, verdad, que a lo mejor, díjale, no, eso mejor no lo voy a decir. Pero que perdieras ese contacto que tú ahorita tienes y disfrutas con la gente, con la vida. Ya no tuvieras ropa más que la que te dan para estar ahí.
No puedas comer lo que quieras, sino lo que te dan. Ya no puedes ver Netflix y ir al cine. A eso me dolería mucho. Pero estas cosas más importantes todavía, ¿no? O sea, el poder ser libre. Si tú las perdieras, pero en ese cuadrito de la prisión, en esa celda, ¿serías feliz? Ahora, no tienes nada, pero estás ahí por causa de Jesús. Quiere decir que tienes una fe. Y tienes una fe en Cristo. Entonces, ¿qué pasaría si perdieras todo y solamente te quedara tu fe? Solamente te quedara Jesús. ¿Serías feliz? Piénsalo. Digo, es igual para mí. Sí. Imagínate que no pudieras ver a tu familia crecer. Yo sé que es duro. Yo sé que es triste, en cierta manera. Sí. Y siento como, así como, ¿cómo se le dice? Como un nudo en el estómago, o sea, cuando lo pienso. Pero es real, hermanos, es real, porque eso es lo que Jesús estaba diciendo. Sí. O sea, tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Incluso a morir. Sí. Y traduciéndolo el día de hoy, es como estar dispuesto a ser condenado y a vivir toda tu vida en la cárcel y morir. Pero, esto, ¿por qué es triste? Digo, en cierta manera es natural que sea triste, no está mal. Pero cuando ya nos duele, cuando ya nos pega y cuando incluso hasta dudamos de decir si seguiríamos creyendo en Jesús, si seguiríamos confesando a los demás de que soy cristiano, si ya lo pensamos, entonces no es que Jesús quiera condenarnos, no es que Jesús quiera así como que, ya ves, te dije, no es que Jesús quiera señalarnos ni hacernos sentir mal. Lo que Jesús quiere es que veamos dónde está realmente nuestro corazón. Eso es lo que Jesús quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos los seguidores de Cristo van a morir. Muchos lo han hecho. ¿Sí? Pero Dios tiene un plan distinto para cada quien. Y a lo mejor nunca vamos a ser perseguidos, no sé. A lo mejor nunca vamos a perder cosas. Pero lo que Jesús nos está diciendo es que si eso pasara, aún así tú serías feliz conmigo. ¿Sí? Y entonces ya nos hace ver si realmente valoramos y atesoramos a Jesús por encima de todo. ¿Verdad? Esto realmente nos hace pensar en eso. Y si nos damos cuenta que no lo estamos valorando y atesorando de todo, entonces Jesús nos dice, por eso es que dice el siguiente versículo, ¿verdad? El 25. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Jesús nos está diciendo, si tú no me has puesto a mí como lo más importante, date cuenta que aquello que tú estás valorando, realmente lo vas a perder. ¿Sí? Aquello en lo que tú estás poniendo tu seguridad, en una pensión, no sé, en personas, en una posición, tal vez, un día lo vas a perder. Y lo peor es que no solamente vas a perder eso, sino que me vas a perder a mí. Porque nunca me valoraste, nunca me apreciaste, nunca llegaste a conocerme realmente por como yo soy. Y luego dice, pero si tú pierdes tu vida,
¿sí? O sea, dejas de atesorar y valorar esas cosas para atesorarme a mí. O sea, por eso es que dice, por causa de mí. O sea, Jesús no era alguien cruel y es como que nada más pierde tu vida porque si no, si tú pierdes, estás dispuesto a renunciar a tu vida por mí, la vas a encontrar. ¿Sí? Jesús está diciéndonos a cada uno de nosotros que Jesús es mayor que todo lo que nosotros consideramos como valioso en este mundo. Jesús nos está diciendo, yo soy mejor. Yo soy mejor. Date cuenta que yo soy mejor. Que nada va a satisfacer tu vida como yo. Ninguna condición, ninguna cosa material, nada que te pueda pasar, ni sacarte la lotería, ni lo que tú pensabas y añorabas que sería tu vida perfecta. Eso no te va a satisfacer. El único que te puede satisfacer soy yo. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Sí? Y cuando tú vengas a mí, tú vas a descubrir un tesoro. Y lo dijo en otras palabras, en otros pasajes. Y dijo, el venir a mí es como encontrarte un tesoro. Es como encontrarte un objeto de muchísimo valor. Tanto así que puedes vender todo lo que tienes y quedarte con eso y todavía eres más rico. ¿Sí? Entonces Jesús nos está diciendo, tú puedes perder toda tu vida, todo lo que tú amas y tú atesoras y tú valoras, pero si me tienes a mí, tú lo tienes todo. Y más que lo que perdiste. Y luego en el siguiente dice, 26. Porque ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma, pierde su vida? De nada sirvió que viviera, la desperdició. ¿De qué provecho? Que ganes todo lo que tú anhelas y tú añoras, pero desperdiciaste tu vida. Pero si pierdes, dice, ¿o qué dará un hombre a cambio de su alma? Wow, esto está fuerte. Sí. ¿Qué darías tú a cambio de tu vida? Y así como tal, nosotros decimos, no, nada, ¿verdad? Yo quiero mi vida es mía, no me la quiten. Pero sin darnos cuenta, nosotros muchas veces damos a cambio nuestra vida por ganar cosas. Por ganar riqueza, por ganar un título, por ganar reconocimiento, etcétera, por ganar amor, incluso. Damos nuestra vida a cambio sin darnos cuenta. ¿Sí? Jesús está diciendo, no. Lo único que vale tu vida, lo único por lo que verdaderamente tú puedes perderla y aún seguir ganando, soy yo. Sí, soy yo. Y nosotros estamos llamados a esto, hermanos. Estamos llamados a esto. Jesús nos hace ese llamado. ¿Sí? Y es un llamado de rendición completa, ¿verdad? Quisiera terminar ya nada más con muchas veces cuando nosotros estamos orando, cuando estamos batallando con algo, con algún problema, alguna situación, ya sea familiar o personal, algo íntimo, y oramos y le pedimos a Dios, ayúdame, Señor, en esto, ayúdame en esto, y haz esto, y haz aquello. Y parece que no pasa nada. ¿Sí? Y a lo mejor a veces creemos que Dios nos escucha, a veces creemos que sí nos escucha, pero que no está pasando nada. Y nos frustramos tal vez, nos desesperamos. Y algo que Dios me mostraba es, por poner un ejemplo,
¿A quién le digo? Gael, ¿puedes venir tantito? Por favor, ponte ahí de este lado. Te voy a dar este. Ahora imaginemos que lo que tiene Gael en sus manos es algo que él quiere mucho, que él anhela mucho, ¿sí? Pero que todavía no es como le gustaría que fuera, ¿sí? Vamos a imaginarnos que él tiene tantas ganas de tomarse una coca, ¿sí? Tomarse una coca así bien rica y helada. Perdón que los antoje. Pero lo único que tiene es agua desabrida, ¿sí? Y entonces Gael está orando y está pidiendo a Dios, ¿verdad? Porque no hay ninguna tienda, no hay nada, no hay ningún lugar. Y Gael está pidiendo a Dios, por favor, Dios, que esta agua se transforme en coca. Por favor, Señor, que esta agua se transforme en coca, ¿sí? Y no sé qué haga Dios, ¿verdad? No sé cómo, ay, mi hijo, ¿verdad? No sé qué reacción tenga el Señor. Pero Gael está como que todo preocupado, ¿verdad? Y se la pasa pensando nada más en eso. A lo mejor no deja de hacer otras cosas, él va y su vida normal, ¿verdad? Y todo. Pero se la pasa pensando, ay, que Dios me transforme esta agua en una coca. ¿Sí? Y Gael no se da cuenta que lo que ya tiene es mejor de lo que le está pidiendo a Dios, ¿verdad? Que si Dios le respondiera, porque Dios puede hacerlo, ¿verdad? Y él transformó el agua en vino, entonces, ¿por qué no en coca? Y pudiera hacer que esa agua se convirtiera en coca. Y Gael estaría bien emocionado, ¿verdad? Y bien feliz. Ah, sí, por fin, milagro, milagro, ¿verdad? Y a lo mejor iría con todos. Y miren, el agua se transformó en coca y todo. Pero Dios no estaría contento. ¿Por qué? Porque Gael habrá perdido algo realmente. Algo que él necesitaba, que es el agua, ¿sí? Y perdió lo que necesitaba solo por lo que quería o se le antojaba, ¿sí? Pero entonces muchas veces nosotros estamos así, ¿verdad?